Muy bien. En la clase del día de hoy vamos a ver algo que es lo que más se utiliza actualmente, que es poder vincular cualquier lenguaje de programación con un gestor de base de datos para el almacenamiento de datos o información, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver cómo podemos trabajar nosotros Python con bases de datos. ¿Sí? Vamos a ello entonces. Entonces, ¿qué es necesario para conectarse a una base de datos? Cuando tenemos que almacenar gran cantidad de datos y su posterior procesamiento, es muy común utilizar un gestor de base de datos. Si tomamos como ejemplo las aplicaciones, por ejemplo, tanto tarjeta de memoria, las Smart Notes también, si bien utilizamos archivos JSON, por ahí utilizamos listas o diccionarios para almacenar información. Sí es funcional, funciona perfecto, funciona muy bien. Pero ¿qué pasaría si yo necesito eso, almacenar gran cantidad o por ahí ya esa información estructurarla eh, para tenerla, digamos, más disponible ante cualquier solicitud de información o realizar cambios a esa información, realizar operaciones con esa información? Entonces ahí lo que nosotros necesitamos siempre es una base de datos, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, con Python podemos comunicarnos con un gestor de base de datos para enviar y recuperar datos. Sí, eso es súper sencillo. Sí, existen gran cantidad de gestores de bases de datos y el primero que veremos para ver cuál es la mecánica para conectarnos desde Python será un gestor de base de datos de MySQL. Eh, Ahora yo creo que hay eh, muchas aplicaciones o muchos, no podemos decir, gestores de base de datos que ustedes pueden conseguir en Internet, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el que es de el Workbench, ¿sí? De MySQL, que ustedes los pueden instalar, sí, que es muy bueno. Les los voy a mostrar un poco. Quizás algunos no lo han trabajado, pero es un buen gestor. Es un poco pesado, digamos, ¿no? Tarda un poco en ejecutarse, pero es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, tenemos este que es un Workbench. Es muy bueno, también se los aconsejo, lo pueden instalar, lo pueden utilizar. Es muy bueno. Y por ahí el más utilizado es el que vamos a ver hoy y bueno, les permitiría que ustedes puedan instalarlo para que puedan seguir las prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar nosotros para la instalación de un MySQL, ya deben conocer el programa SAMP, ¿sí? Hay también WAMP, ¿sí? Y hay otro muy parecido a SAMP y WAMP, ¿sí? Ahorita no se me viene a la cabeza, pero son muy parecidos, ¿sí? Entonces, pueden ustedes buscarlos. El WAMP, el XAMPP son prácticamente iguales. Ah, el MAMP, ¿sí? Ahí se los voy a escribir para mostrarles por un notepad, por lo menos. Entonces, tenemos nosotros, por ejemplo, el más conocido es SAMP, ¿sí? Luego tenemos WAMP, ¿sí? Y ahora está siendo muy usado, ¿sí? El MAMP, ¿sí? Que es una versión también muy similar a los tres. Bueno, básicamente los tres son muy similares, ¿sí? El NAM tiene algunos aplicativos más por ahí, porque es más nuevo, tiene un poco más de sencillez en su ejecución, sí, pero son iguales. Quizás SAMP y WAMP son un poco más, diría un poco más robustos porque nos permiten configurar ciertas partes, como digamos los servicios de Apache, servicios del MySQL y demás, para poder realizar nuestras prácticas. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los tres podrían descargarse ustedes y va a ser funcional. ¿Ok? Entonces, los que no tienen instalado lo que son el programa SAMP, WAMP o MAMP, les pediría que lo instalen, ¿sí? Y durante el receso lo pueden terminar de instalar o mientras ahora están viendo las diapositivas,
puedan descargarlo, instalarlo, tenerlo ya funcional, o sea que podamos empezar a realizar prácticas eh, en esta clase. ¿Sí? Entonces, para facilitar la administración del MySQL, utilizaremos el programa SAMP, como les decía, que entre otros se instala, que instalamos el MySQL, instalamos el PHP Miami, que nos permite administrar la base de datos existente, el MySQL. Bueno, tenemos el PHP, ¿sí? Tenemos el servidor Apache, que nos va a permitir ejecutar el PHP Miami y el PHP en un servidor. ¿Sí? Bueno, el más conocido para mí, y creo que para muchos, es siempre SAMP, pero si tienen otro, no hay ningún problema. Si están trabajando con el Workbench, también no hay ningún problema. La idea es que ustedes tengan conectividad a su base de datos, ¿no? De forma local. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué haremos en este caso? Una vez que ya lo tengan ustedes instalado, lo que es SAMP y los servicios, por lo menos, del servidor Apache y de MySQL estén corriendo, vamos a crearnos una base de datos que va a ser nuestra base de datos de prueba, ¿no? En este caso, vamos a crear una tabla artículos que tendrá tres campos. Dice, almacenaremos en la tabla artículos el código, descripción y precio. ¿Sí? El campo código, por ejemplo, será de tipo int, para los que bueno, ya saben que será una clave primaria y autoincrementable. El campo descripción será un varchar de 50 y el campo precio será de tipo float. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Crear una base de datos, pueden colocarle cualquier nombre y dentro de esa base de datos vamos a tener una tabla que tendrá tres campos, ¿no? Código, descripción y precio. El código va a ser el ID, en este caso, de tipo entero, autoincrementable. La descripción va a ser de tipo varchar 50 y el precio va a ser de tipo float, que quiere decir que va a aceptar números decimales, ¿vale? Perfecto. Esta parte ustedes lo pueden crear si quieren en el receso o pueden irlo haciendo mientras ven las diapositivas. Muy bien, una vez que ya hemos hecho esta instalación, ¿sí? Ya tenemos creada nuestra base de datos. Necesitamos preparar, ¿sí? Necesitamos, necesitamos preparar a nuestro Python, a nuestro intérprete, para que se pueda conectar al MySQL. De así, por así, si ustedes, digamos, instalarían como primera vez Python en su computadora con un editor de código, puede ser VS Code, ¿sí? Y quieren conectarse, no lo va a permitir, ya que tenemos que hacer primero, hacer una instalación de un paquete conector para que recién Python pueda negociar la conexión con el motor de base de datos y podamos trabajar, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese trabajo? MySQL Connector. Dice, utilizaremos el programa pip, que ustedes ya conocen. Este pip ya lo utilizamos para instalar toda la parte de visual. ¿Se acuerdan? Cuando instalamos el PyQt5, el PyQt5 Tools y demás. Lo mismo. Pip es un programa que permite hacer instalaciones de aplicativos, ¿sí? Necesarios que necesita Python para cierto tipo de trabajo. En este caso, necesitamos conectarnos con una base de datos. Bueno, tenemos que utilizar pip para hacer esa conexión. Entonces, utilizaremos el programa pip que vimos anteriormente para instalar el paquete necesario para interconectar Python con MySQL. Desde la línea de comandos, ejecutamos el programa pip en el siguiente paquete a instalar. Esta línea es lo que vamos a utilizar. Pip install MySQL connector. Luego de ejecutar el programa, pip podemos ver que nos informa de la instalación del paquete MySQL Connector ha sido instalado con éxito. ¿Sí? Entonces, yendo ahí un poco, vamos a ver nuestro editor de código. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Yo ya lo tenía preparado un poco,
Entonces vamos a ejecutar nuestra consola. Siempre tratenlo de ejecutar como administrador para evitar algún problema. Ok, ya lo tiene. Entonces siempre decíamos pip guion list para ver qué es lo que está instalado. Perdón, pip list. Pip list. Ok. Entonces, en este caso, yo ya tengo instalado varios. Vamos a meter un poco de tamaño para que lo puedan ver. Yo ya lo tengo instalado, el MySQL Connector. ¿Sí? Y bueno, aquí está todo lo que instalamos nosotros referente al PyQt. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, pues lo que ustedes van a hacer ahora, no importa por ahora si no tienen instalado todavía lo que es SAMP, WAMP o MAMP, no importaría, pero sí va a importar que instalen el conector. Entonces, es solamente colocar pip, ¿no? Install, espacio, MySQL, SQL-connector. Esto nos generará una descarga de unos archivos necesarios para su instalación. Dependiendo de su conexión a Internet, puede ser que se demore algunos minutos más. Sí, para mí no es necesario darle Enter. Ustedes, si quieren, lo hacen. Deberían hacerlo más bien ahora para ver si se instala. Se los voy a copiar eso también al chat. Y obviamente le dan Enter. Una vez que ustedes ya han instalado el MySQL Connector, nos va a salir un mensaje que ha sido instalado con éxito. Lo único que ustedes tienen que revisar otra vez pip list para verificar si realmente está instalado el MySQL Connector en su equipo. ¿Sí? Muy bien. Ese paso es el que tienen que hacer ahora para que nosotros podamos realizar las primeras pruebas de conexión con nuestra base de datos. ¿Sí? Para los que ya tienen esto, ya tienen WAMP, podemos ir creándonos nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a crearnos aquí una base de datos. Vamos a poner acá prueba 1. ¿Sí? Vamos a crear una base de datos. Y nuestra base de datos tenían 3 artículos, ¿no? 3 campos. Entonces, 3 campos. El nombre de la tabla se llamaba artículos. ¿Sí? Ok, primero teníamos uno que decía código, era un tipo entero, es autoincrementable. Luego tenemos uno que también era, me olvidé que se llamaba nuestro, vamos a volver, teníamos descripción y precio. Ok, entonces teníamos acá descripción, descripción, va a ser un tipo varchar de 50 y luego teníamos uno que era precio de tipo float. Perfecto, entonces guardamos nuestro archivo, nuestra tabla y listo, ya teníamos cada nuestra base de datos de tipo prueba, que se llame, ¿sí? Prueba 1, ¿ok? Y bueno, y esa prueba 1 tiene los artículos, eh, bueno, tiene código, descripción y precio en los campos, ¿no? Definido como un tipo entero para que sea autoincrementable, descripción de tipo 50, la cantidad de caracteres y el precio en tipo float. Con eso ya tendríamos todo listo para poder empezar, ¿sí?